bienvenidos a su programa de Café Psicoanalítico. Otra vez el sábado en la noche, los especiales de Café de la Noche. Y bueno, a ver, quiero ver si ya estoy. Ya. Perfecto, muy bien, ahora sí ya está. Muy bien, ahí está ya, correcto. Pues sean bienvenidos todos ya a este programa nocturno de café que ya habíamos dicho que íbamos a tener. Y pues ahora sí, ya casi con la mesa completa. Pregunta a ver si el audio se escucha bien. Una pregunta para los que nos ven, ¿sí se escucha bien el video? Sí, está prendido, claro, todo está prendido. Bueno, parece que sí. Sí, te está escuchando bien. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Entonces, y como los sábados, muy bien, muchas gracias, ahorita saludamos a todos. Y bueno, el día de ahora, como ya habíamos amenazado, aquí vamos a estar el sábado con el tema de las perversiones sexuales, filias o parafilias, dependiendo de la teoría es como se van a llamar, pero siguen siendo las mismas al fin de cuentas. Así que, bueno, pues primero nos presentamos, por favor. Hola a todos, buenas noches. Y pues un tema bastante bueno, pues manden sus preguntas y pues aquí se las contestamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, tu servidor Israel Fuentes, bienvenido. Buenas noches, gracias por acompañarnos también el día de hoy. Les habla Daniel Ibarra y pues sí, tenemos un tema interesante, muy sexoso y que da para comentarios, así que adelante. Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches, Guillermo Alan Hernández los saluda y bienvenidos, por favor mándenos sus comentarios, no es cosa de balconearse, pero pregunten las parafilias de los amigos, las perversiones, aquí podemos darles una muy buena idea con el experto y nos trataremos de aportar a todas sus filias y a sus parafilias. Bienvenidos. Así es. Mientras nos acomodamos, déjenme saludar acá. Saris Han, saludos. Agua Luna, saludos. Erika Suárez, Noemí Robles, se escucha muy bien, pero bueno. Hilda López, Rosario Rivera, José Alberto García, Erika Luna, Hilda, ya está, Erika Suárez, Fernando Almeida, Hilda López, Fernando Almeida, Susana Camargo, Saris Han, Alberto, acá, Rosario Rivera, creo que ya están. Ale Collante, Guillermo Alan, saludos. Erika, Saludos. Dani, y nos mandan saludos también a los tenemos allá aquí, para que vean. ¿Ya está? Ya mandaste saludos. Muy bien, pues entonces les cedemos la palabra al experto en estos temas, que es el maestro Israel, que también este tema va incluido en lo que es la especialidad, que ahorita nos va a invitar. Pues va a tapar, ¿eh? ¿No importa? No, muy bien, muchas gracias. A ver, póngalo de nuevo. Ahí está, eso. Aguanten eso y más, muy bien. Y bueno, de la especialidad de perversiones, así que, bueno, pues iniciamos y ahorita hablamos de la especialidad. Así que le cedemos la palabra al maestro Israel. Muchas gracias. Nuevamente, bienvenidos y reitero lo que comentó aquí mi compañero Alan, dudas, sugerencias, comentarios, adelante, ¿vale? Bien, vamos haciendo la diferencia en lo que viene siendo una filia y una parafilia, porque, ojo, muchas veces se logra confundir esto y de repente es, ay, tengo una filia y es hacer esto en el acto sexual, qué sé yo. Hay que hacer la diferencia, ¿ok? Vamos a relacionar esa diferencia justamente porque es considerada una perversión, ¿bien? Cuando hablamos acerca de una filia, precisamente es un gusto, únicamente el gusto que tenemos todas las personas. Pero cuando estamos relacionando este gusto, no es necesario que tenga que ver con un acto sexual. Por ejemplo, yo tengo el gusto por una marca de agua comercial y pues es únicamente el gusto, ¿sí me explico? Pero esta marca comercial de agua no necesariamente tiene que ver con que la use en el acto sexual. ¿Sí me explico? Si no, imagínense. Puede ser. El iPhone, por ejemplo, la filia que hay y toda la moda es una filia por una marca. Exacto, sí es cierto. Pero no necesariamente en el acto sexual es, ay, necesito mi iPhone tenerlo aquí para lograr ese placer o ese orgasmo en el coito como tal, ¿sí? Eso dejando ejemplificado lo que viene siendo una filia.
Cuando hablamos cuando nos adentramos en el terreno de las parafilias como tal, aquí sí es exclusivo de que se necesita ya sea una actividad sexual o un objeto dentro del acto sexual. ¿Por qué? Porque si no está presente ese objeto sexual, simple y sencillamente la persona no logra ese orgasmo. Eso vamos haciendo la diferencia y ahora vamos adentrando esta parte de por qué es considerada una perversión. Cuando hablamos acerca de la parte de la perversión, y quiero retomar un aspecto muy importante que viene siendo la economía libidinal, vaya, que estamos de acuerdo que dentro del acto sexual es persona a persona, ¿ok? No me voy a meter en situaciones ahí de género sexual ni nada, es persona a persona, así de sencillo, ¿ok? Hablando precisamente de la economía libidinal, yo deposito en esa persona, supongamos yo tengo mi 100%, voy a depositar en esa persona 50% y me quedo yo en 50%. Entonces la otra persona me tiene que regresar a mí 50 para estar equilibrados. Ahí dentro del acto sexual. O también una relación, vaya. Cuando estamos hablando acerca de un objeto externo, y voy a adentrándome un poco en el tema también del fetiche, supongamos de que mi parafilia es precisamente tener esta marca comercial de agua, pues a final de cuentas yo voy a depositar parte de mi porcentaje de líbido en esa botella de agua, es el ejemplo, vaya, pero la otra persona de cierta manera va a quedar anulada. Me hace recordar algo, platicando justamente con un colega, que le llegó una situación ahí de unas personas, de un hombre, que le decía en terapia, esto bajo la supervisión de casos, que le mencionaba que no lograba tener ese orgasmo, ese placer sexual con su pareja, sino que tendía a, ok, tengo el acto sexual, no logro ese máximo, pero si la otra persona queda satisfecha, allá aquella persona, pero lo que mencionaba era que tendía a ver pornografía, masturbarse para lograr ese orgasmo. Estamos de acuerdo, aquí es perversión, ¿por qué? Porque prácticamente la persona que supone que es la que me tiene que dar esta reciprocidad, hablando de la economía libidinal, queda un tanto de lado. Porque el objeto tal cual me está proporcionando ese placer que se requiere. Ok, yo nada más hacer un poquito de historia, lógicamente soy el más grande de aquí, pues tengo que hablar de historia, no de ese momento, pero sí de historia, aclaro. Es importante porque cuando Freud hablaba de perversión, se estaba tomando como perversidad, y bueno, la perversión en ese momento se veía como la maldad, y la maldad, bueno, casi en exclusividad, ya ese era tema de otro programa. La maldad o se toma como patología o se toma como religiosa. O sea, la maldad está ahí, aunque también pudiera existir una perversión, ya lo vemos en las perversiones morales, hay una maldad como tal. Entonces, pero sí es importante porque cuando Freud lanza el tema de perversión, son sus alumnos los que tienen que aminorar esta definición, y es Abraham, que es quizás uno de los que más se dedicó a la sexualidad. Bueno, también Steckel se dedicó mucho a toda la parte sexual, pero ya desde entonces decidieron cambiarle el nombre de perversión a parafilia, y eso también nos podía hacer una diferencia entre parafilia, que lo toman muchas otras visiones no psicoanalíticas y le llaman parafilia para que no se diga feo, y las perversiones morales ahora sí ya las ven como aparte. Pero también este término de parafilia, por eso es tan importante que cuando escuchen parafilia y perversión estamos hablando de lo mismo, solamente la perversión, recordando que en el psicoanálisis principalmente está hablando de una desviación o un objeto alterno que no sea justamente la relación coital, que en ese momento se estableció así, ¿sí? Estamos hablando en la época victoriana, pero así se pone. Y de manera moderna, este término de parafilia, que lo pone un psicoanalista y que generalmente sus maestros no les van a decir eso, porque ni siquiera lo saben, pero ya lo saben, es para hablar
de la perversión sexual, ¿sí? Nada más que como está muy manoseado, otros dicen que lo pusieron, no lo pusieron. Fue un psicoanalista el que lo pone y por eso es tan importante cuando hablamos de parafilia, estamos hablando prácticamente de toda la situación sexual. Totalmente. Justamente, esta cuestión de la perversión hay que recordar que partimos desde el postulado de las estructuras en un primer momento. La estructura es la del perverso. ¿Y por qué? No es porque sea malo como tal, sino que está perversionando la ley o está perversionando los vínculos como tal. Lo que sí ocurre es que una de las manifestaciones o de la sintomatología presente dentro de la estructura perversa van a ser justamente esta desviación de las filias, por eso parafilias, como bien mencionaste, Israel, las filias existen, ¿no? El simple hecho de que me gusten los hombres, las mujeres, altos, chaparros, güeros, ojos azules, eso ya es una filia como tal. Sin embargo, la parafilia va a ser este plus o esto que se aleja de la normalidad, por así llamarle, y entonces se conoce así como una parafilia, que tampoco tiene por qué verse como si fuera algo negativo o algo malo, porque hay de parafilias a parafilias, ¿no? También eso lo haremos más adelante. Bueno, perdón. De hecho, Dani acaba de tocar algo muy importante, que de la normalidad, a final de cuentas, es precisamente la parte en donde estos sujetos que recurren a estas tendencias sexuales parafílicas como tal, ojo, a primera instancia, hay veces que no lo reconocen porque piensan que ese es el modo precisamente del acto sexual normal. El otro punto importante a resaltar es que cuando ya se concibe algo, una transgresión hacia la otra persona, que de cierta manera estamos entrando en terrenos ahí de ámbitos legales, ahí ya sale a flote esa parafilia que en muchas ocasiones la mantiene muy mimetizada. ¿Qué quiere decir esto? Entre más oculto la tenga, mejor. ¿Por qué? Porque, bueno, venga, como el perverso, mientras tenga mi objeto y comience a robar ese líbido, pues, al final de cuentas le va a gratificar. Hablábamos, perdón, Sí. ayer que hablábamos precisamente del sadomasoquismo, que por eso hago referencia a que no es que sean ni buenas ni malas. Al final de cuentas, si se encuentra una persona sádica con una masoquista y a través de eso viven el placer sexual, pues adelante, ¿no? Perfecto. A lo mejor le podríamos llamar malo en esta cuestión, a lo mejor si la pareja no está de acuerdo y entonces la estás obligando a someterse a cualquier tipo de práctica, y entonces ahí es donde sí ya podemos llamarle como algo negativo como tal. Pero las parafilias en sí pues no tienen esta connotación de bueno ni malo como tal. Aquí, desde el punto de vista sexológico, lo que se toma como la normalidad en una relación sexual sería, primero, que sean dos adultos en plenas capacidades y que ambos estén de acuerdo con lo que se esté llevando a cabo. Si son cadenas, cadenazos; si son sillazos, sillazos; si es excremento, excremento; si son orines, orines. Pero ambos tienen que estar de acuerdo y gozando. O sea, a lo mejor uno goza más, digo, el que pega a lo mejor goza más que el que recibe, en teoría, porque ambos están encontrando lo que les produce ese goce. Sin embargo, si ambos están de acuerdo, ambos o tres o cuatro o los que sean, si todo el mundo está de acuerdo, porque estamos hablando de parafilias, si todo el mundo está de acuerdo, hablamos de normalidad. Pero en el momento en que alguien no está de acuerdo, está obligado o se siente mal, pues ahí ya no. Y voy a hablar de un caso. A mí me llegó un caso justamente porque de pronto pareciera que pudiera ser muy sencillo la exploración. Todo el mundo dice explora y no pasa nada. Y de pronto había un chavo que me dice, me puse a ver pornografía, pero me puse a ver pornografía y busqué pornografía con animales. Dice, o sea, todo bien. A partir de ese momento no logro excitarme más que con animales y es algo, tengo meses y no lo logro hacer. Entonces tuvimos un proceso en donde al final tuvo que hacer una renuncia a todo esto y decir, ok, porque pues era decir, pues entonces ¿qué voy a hacer? ¿No? Pues ni modo que así como los cuentos esos de chiste que se va a comprar una cabra o se va a comprar un borrego, ¿qué va a hacer? Y aparte eso es bestialismo. Totalmente. Y pareciera algo como muy sencillo, algo como no pasa nada, y se le hizo una obsesión. Como su estructura no era perversa, fue algo a lo que pudo renunciar, pero sí se llevó un rato y le digo, bueno, pues
tú tendrás que medir, porque pues, no podemos dar indicaciones ni prohibiciones, tú tendrás que medir qué es lo que tienes que ver a partir de ahora que, bueno, ya saliste del bestialismo pues, o de los animales y tú sabes hacia dónde caminas, ¿no? Sí, digamos, esta parte de lo que hablan, de que también hay que hacer esta distinción de la sexualidad perversa, la estructura perversa, porque se puede darle, digamos, todo el mundo puede tener una sexualidad perversa en cualquier momento de la vida, o combinarla, pero, o, digamos, a diferencia, digámoslo así, o dentro de la neurótica, sigue siendo, digamos, la normalidad y no hay mayor problema. Sin embargo, hay que hacer esta distinción de la estructura perversa, que siempre va a tener la misma perversión y jamás va a buscar ninguna otra. El fetichista siempre va a ser fetichista, el zoofílico siempre va a ser zoofílico y no le va a interesar otra perversión. Esto sirve para hacer el diagnóstico diferencial con la sexualidad del border, porque en el border es mucho de que cambia de una perversión a otra y parece perverso, pero no lo es, porque dice, con esta pareja soy voyerista, con esta sadomasoquista y así, y dices, cuando pasa eso de que saltan de una perversión a otra, se adaptan. Ándale, se adaptan a border. Entonces, que son los que llegan a terapia, ¿no? Por lo digo, como el caso que acabas de decir, son los que llegan a terapia, porque el perverso como tal, de la estructura perversa, nunca va a ir a terapia porque está contento con su goce y por lo tanto para él no es nada patológico, ¿no? Sino que sigue siendo su sexualidad y muy propia, muy privada y está feliz, ¿no? Pues de hecho, en cuanto al perverso lo ve como una normalidad tal cual. Sí, no claro, logra concebir, ¿no? exacto, no logra concebir ni decir, esto está mal y los demás por qué me etiquetan o qué sé yo, ¿no? Al final de cuentas, mientras él tenga el goce con eso. Y ahorita que comentaron precisamente del paciente border, bueno, al final de cuentas es muy poliamorfo. O sea, sería como pansexual, ¿no? Puede ser, Sí. Aquí nos preguntan, saludos a Isabel Ríos, Daniel Palacio, ahorita leemos tu pregunta, Yadbe Ávila, Tania Olivo, temazo para completar su semana de estudio, está en la semana de estudio de las perversiones, yo creo. Yeah. Andares Hurtado, saludos Andares, ¿cómo estás? Víctor, Giancarlo, gracias, Hernández Sibón también, Daniel Palacios. Alicia Ronzoni está escuchando desde Uruguay, pues saludos a Uruguay. Saludos. Yadbe Ávila Ferrer Saulo, saludos Ferrer, Fernando Armas, Laura Hernández, Covarrulla Ruiz Gerardo, también saludos. Gerardo y de Tuxtla Gutiérrez, también muchas gracias, Mayra Torres también. Y bueno, nos pregunta Daniel Palacios, ¿a qué nos referimos con renunciar? ¿Cómo se lleva a cabo una renuncia de análisis? Irving Arano, saludos desde Pachuca, Hidalgo. Recomienda el film. Yo ahorita tengo dos, ahorita les digo cuál es. Carlos Lima también. A ver, ¿a qué se refiere la renuncia en psicoanálisis? Sí. Bueno, utilizando el ejemplo de Alan, me gustaría hacer una pregunta. ¿Qué edad tiene Chavo? 24, 25 años. Ok. Estamos de acuerdo que a esta edad... no le vas a preguntar. No, es que precisamente me gustaría retomar la parte del adolescente y con esta parte de la renuncia, precisamente de tener este tipo de actos parafílicos, pese a la edad que tiene, el deseo sexual, que estaba sosteniendo no era como el de un adulto. Sí. Entonces la renuncia aquí radica en renuncio a esto y ya comienzo a desear como adulto. También es importante, cuando está una pulsión de muerte muy fuerte, se trata, le dices, trata de evitar estos acting out que estás teniendo, como por ejemplo todas las situaciones de riesgo, aventarte del bungee, jugar ruleta rusa, como terapeutas no nada más es decirle, pues te lo voy a interpretar y si llega la semana que entra, qué chido, y si no, no. Si le dices, se trata de evitar eso lo más posible. También recordar que, a este chavo lo vi en terapia sexual como tal, y la terapia sexual, el psicoanálisis es uno de sus elementos. Sin embargo, hay que recordar que uno de los más fuertes es el cognitivo conductual para frenar algún tipo de conducta en lo que llegamos a la profundidad del análisis.
Entonces se tiene que sacar igual, si quieres tratar una anoréxica solamente con psicoanálisis y no ver nutriólogo y un montón de cosas porque son padecimientos muy complejos, vamos a tener algo muy escaso, va a ser muy débil, y el psicoanálisis es lo que al final nos permite que si hay una buena respuesta se mantenga, porque las otras solamente son condicionamientos temporales. Así es. Bueno, sobre las películas, bueno, hay dos, ahorita nos abordamos de más. La famosa de Luna Amarga, donde habla de las perversiones, pero bueno, que sería para que vean, esa sería una pareja, bueno, sí es la claro, de Polan Romansky, ¿no? Roman Polanski, que es una pareja, se puede decir, de border, que están experimentando una otra, o de neuróticos de una otra perversión, y bueno, digamos, es ciencia ficción sexual en ese sentido. Y la otra que sí maneja la estructura como tal, es la de Woody Allen, la de todo mundo quiere saber sobre todo lo que no se atrevió a preguntar sobre todo lo que quise saber del sexo no se atrevió a preguntar. Que son cortos de perversión, sí. pero es la estructura como tal, o sea, el corto de las besties, de todos los que vienen ahí, del zoofílico, pues, sí, eso es muy bueno. Y que no salen de ahí, digamos, esa es su perversión y ahí se quedan y siempre la van repitiendo una y otra vez, ¿no? Entonces, bueno, ahí van dos ejemplos, no sé si tengan otras películas. Sí, más. la de Salo, de 120 días de Sodoma y Gomorra, digo. Sí, más fuerte, irreversible, tiene muchas situaciones muy perversas. Blue Velvet también maneja parte de las perversiones. Necromantic. Hay una que se llama Necromantic. Necromantic es una buena película que se la puse en el diplomado y algunos no la aguantan. Pues Pero está muy romántica. Por eso, no, de hecho no se llama Necromantic, se llama Necroromantic. Ok. Es que se llama Necromantic. Muy fuerte, por cierto. De las decentes que se pueden decir. Sí, Tranquilo. Alemana, Daniel Palacio, saludos. Rocío Curiel, saludos. Rocío. Lucy Espinosa, buenos saludos. Dice Ferrer Saulo, promover a la renuncia no se convierte en una sugerencia o motivación por parte del analista. Bueno, ahorita lo decimos. Marina Flores, desde Puerto Vallarta, muy interesante, gracias. Irving Arano. Doug, una pregunta, ¿recuerda el caso de Jeffrey Dahmer? ¿Cuál sería su opinión del mismo? Psicopatía con mucha predominancia de las parafilias. Sí, claro, por supuesto. Bueno, ahorita también lo comentamos. Verónica Alejandra desde Mazatlán, Sinaloa, pues también saludos. Sí, ya. Ok. A ver, lo de la sugerencia, si es terapia de sugestión, lo de invitar a la renuncia. Lo que habíamos comentado, de cualquier manera, cualquier actividad se tiene que intentar parar. Sí, claro. O sea, no, volvemos a lo mismo. Si alguien se está queriendo colgar y no lo está logrando, o sea, bajo la visión que ustedes quieran, hay una responsabilidad del terapeuta. Totalmente. Y aún así, incluso si está en peligro la vida de la persona, cortas el secreto profesional y tienes que hablar con los familiares para poderle ofrecer a alguien que no se te vaya a matar saliendo de ahí, porque ahí sí tienes una responsabilidad profesional. Entonces sí, pareciera, hay casos, estos casos, por ejemplo, sí tuvo que hacer esa renuncia porque aparte, y él se la puso, es como voy a dejar de verlo. Y entonces yo le decía, bueno, chécate qué es lo que ves. Al fin y al cabo, no lo podía sugerir yo, y aparte, de algo neurótico, era como cumplir la fantasía y había sido como demasiado bueno. Y bueno, al fin y al cabo, la persona ya en el seguimiento, ya por lo menos no lo manifestó. Pero sí hay esa parte donde esas situaciones complejas se tiene que sugerir que paren. No sabemos si va a parar, pero nosotros lo sugerimos, tampoco nos vamos detrás de ellos para ver qué hacen, ¿no? Para revisar el historial. Sí. Hay una, recordé mucho precisamente en cierta clase donde el docente hacía mención, de un fragmento de una lectura en donde la paciente, en revisión de los casos, la paciente de cierta manera pues ya tenía unas complicaciones médicas y el maestro nos hace la pregunta, ¿qué hacen? ¿Lo tratan únicamente con psicoanálisis o con qué otro aspecto, no? También hay que tomar en cuenta, hacer un trabajo multidisciplinario.
Que como comentaba Alan, en el caso, por ejemplo, de una chica con anorexia o qué sé yo, vaya, trabajó con psicólogo, médico, nutriólogo, bla, 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 qué sé yo, eso, en cuanto a ese aspecto. Y también determinar en otras situaciones que si estamos, obviamente en esta parte de la transferencia, vamos a nosotros a determinar también precisamente cuando el paciente va a cometer un actinado. Entonces, ¿qué se puede hacer en terapia? Adelantar el actinado, simple y sencillamente para que no llegue a esa parte. Adelantarlo en el sentido de decirlo. Sí, de interpretarlo totalmente. Sí, claro. Sí, te lo menciono. La seguridad del consultorio como tal. Ah, sí. Por aquí, en este espacio controlado. Dice K. Raymond, saludos, ojos bien cerrados, dice Fernando. Ojos bien También, cerrados. por supuesto. Sí. Alondra. Agualona, Rocío Baraja, Rocío Barajas, bueno, muy bien. Dice Jan Martínez, sé que no es el tema, bueno, pues, pero ya que salió la relación de los border para la llamada fobia social, por la psicología también sería bueno una combinación entre psicoanálisis y terapia cognitivo-conductual. Pues no sería lo ideal, digamos, si va a ser de una, va a ser de una o va a ser de otra, pero bueno, también depende del diagnóstico y de lo que se quiera, ¿no? En dado caso, eso sería a nivel individual del caso clínico lo que requiere la persona. Hicieron bueno, la situación esta del asesino en serie de Jeffrey. El Jeffrey psicópata. Dahmer. Sí. Bueno, tomar en consideración que la gran mayoría de psicópatas mantienen una sexualidad ahí muy Grotesca, yo le digo. exacto, grotesca. sí, esa es la palabra, bizarra, grotesca, no sé cómo denominarlo. Me hacen recordar bastante a este Chikatilo, que de repente no podía sostener un acto sexual hasta que llegó esta parte precisamente grotesca, donde ya había sangre, había violencia, qué sé yo, y ahí, ¡pum!, sí lograba inclusive tener una erección y una eyaculación. En el perfume, por ejemplo, también podemos ver una parafilia muy interesante donde este chavo solamente a través de ciertas fragancias o una fragancia lograba la excitación. Y la excitación, él decía que era tanta, bueno, tanto se ve en la novela, que se lo terminan devorando. Creo que esa es la parte más interesante de esa parafilia. Y el olor y la fragancia que buscaba era la de la muerte, ¿no? La de la muerta fresca. O sea, esa era como la fragancia. Y creo que cuando hablamos de parafilia estamos hablando justo de eso. Creo que esta película lo ejemplifica muy bien. Es solo así se logra, porque pareciera muy excitante, o sea, pareciera de, ay, sí, ahora te vamos a amarrar, ay, sí, ahora te vamos a golpear. Sí, pero el detalle es que, imagínense, el perverso en esta parafilia está sometido, su amo es solo esa acción, solo esa situación, y es un esclavo. No es cierto que esté o sea, sí hay un goce, pero tiene que ser así. Yo recordaba alguien que describía, ¿no?, a los pedófilos, decían, es que ellos pueden, o sea, esperar años, ubican a la víctima, la ven, la esperan, saben qué va a pasar, saben que se van a arriesgar, pero esa es la única manera que tienen. Y luego aparte sienten que están bien, entonces bueno, todo eso lo hace complejo, y estamos hablando de que hay parafilias que son lícitas, y hay parafilias que son ilícitas y tienen que pagar por lo que tengan que pagar. Digo, que la gente pues meta un borrego o se ponga pañales, pues no pasa nada, ¿no? Pues gastan en pañales para adultos, pero o que quieren que lo traten como niño, o sea, pero recuerden, o sea, no es tan excitante, es solo esa acción puede producir el goce. Es que hay que recordar precisamente que el goce se separa del placer porque trae consigo el sufrimiento. Por eso esta parte que mencionas, Alan, de que se convierte a lo mejor este fetiche o esta parafilia en el amo, porque el sufrimiento precisamente está en que si falta ese elemento, sufro y no llego al orgasmo y no puedo mantener la relación sexual, entonces estoy limitado a que tiene que estar presente ese elemento. Exacto. Correcto. A ver, aquí ya nos están preguntando.
Bueno, Sergio Hernández, ¿existe algún código en el cual proteja al psicoanalista ante la ley ante cualquier incidente en el proceso? Pues el mismo que el psicólogo, el código Código ético. ético. Es exactamente el mismo. Itzel Bemor, saludos. Que hay modificaciones del código. Ok. Para que tomen en cuenta las actualizaciones. Edgar López, muy buen tema, muy interesante. Una pregunta, ¿cómo es que se genera un fetiche? Ahorita lo vemos. Vamos para allá. Vamos para allá. Saquen su fetiche. Continúa ese comentario. Me enseñaron que tenía mucho que ver con el momento cumbre de la castración en el Edipo, pero siempre quise indagar más del tema. Sí, claro, es cierto, completamente cierto. Ferrer Saulo se indicó que el límite de la parafilia es el descontento de una de las partes y éticamente el Analista. ¿tienes? Si éticamente el analista observa el desborde al goce, puede dar lugar a la reestructuración aun cuando el paciente no lo sugiera. Pues el analista no debería hacer nada. No, pues eso depende del paciente. Exacto. No, y hay que ver por qué es el descontento. Si estamos viendo que es una parafilia y hay un descontento, probablemente no se está aplicando la parafilia de manera adecuada. Mucho cuidado. Si es una parafilia y la tiene, la va a mantener. Recuerden, habíamos dicho, los perversos llegan porque pierden su objeto, y es literal. O sea, no pierden a un sujeto, pierden un objeto. Y van a quejarse de eso, pero un perverso difícilmente nos va a ir a exponer una parafilia para decir, ya no lo estoy gozando. Quiere decir, lo que sí puede suceder es que sea un neurótico que le entró a donde no tenía que entrarle. Y entonces, ya que lo agarramos, comentábamos del sadomasoquismo ayer, de mi amiga esa que dice, ay, pues voy con un sádico y que la agarró de los cabellos y la subí y la bajaba por las escaleras. Claro que es un neurótico que le salió mal el gustito, ¿verdad? Ahora sí que la fantasía no la puedo satisfacer Exactamente. en la realidad porque choco. Sí, la estructura ya es la estructura, ya no cambia, ¿no? No, y Dime. aparte de lo que comentaba Daniel hace rato, posiblemente sí puede llegar el perverso a terapia, pero es precisamente porque se da cuenta que dentro del acto sexual va a sufrir constantemente, porque al final de cuentas esta parte del goce lo va a brillar y lo va a llevar al sufrimiento. Simple y sencillamente, si no está presente el objeto fetiche o el acto parafílico, va a sufrir. Y puede llegar a terapia precisamente por eso, pero tener cautela con esta parte. De hecho, lo abordamos también en el programa pasado, de que si de que va a llegar, pero va a perversionar el vínculo ahí con el paciente. Aquí es importante, y de hecho el doctor Alan lo había mencionado, detectar rasgos que sean de cierta manera neuróticos para poder hacer un intervención. Que también habría que distinguir si es un perverso o es un border, pero muy perversionado. Exacto. O sea, es un border, pero que se carga más a la perversión y que todavía exista la posibilidad de un manejo como neurótico. Totalmente. Otro comentario de Daniel Palacio nos dice: en el suponer de que un sádico y un masoquista se encuentren, ¿ellos solo alcanzan el placer si ninguno de los dos conoce la estructura del otro? No, los deben de conocer, más que la estructura, sus gustos, si no, ¿cómo se van a enterar que son una pareja perfecta? La estructura se utiliza más bien para la parte clínica, o sea, Entonces, no es como que teórico. la gente vaya diciendo, Ah, yo soy, busco, busco, me soy igual que yo. Hacía acordarme mucho de que la psicopatología se encuentra. Sí. No, y esto es tan íntimo que tiene que ser en lugares muy específicos o en situaciones muy específicas. ¿Cómo lo hacen para encontrarse? Se encuentran. Pero aparte, en esta situación posmoderna, ya como lo posmoderno, recuerden que tenemos una facilidad, se llama internet, y hay grupos de lo que quieran, desgraciadamente. Sí. Hay grupos de lo que sea, hasta de asesinos. O sea, y se van a poner, también hay grupos, hay situaciones, hay lugares, quizás también tengan que saber que hay un submundo que a lo mejor no frecuentan, pero que existen, y que existen lugares en donde, por ejemplo, pues van los swingers, donde van los sadomasoquistas. O sea, hay sitios, hay una asociación aquí en Guadalajara, yo les decía, de transvestis heterosexuales, y ellos, su mejor día es justamente hoy, los sábados. Los sábados se juntan, van sus esposas con ellos, se pintan, se arreglan y salen a la calle todas y todos, o sea, van travestidos, y al final terminan en un bar contentos y aparte dicen terminamos, es como muy excitante para ellos y terminan muy bien el día. Entonces
existe todo eso. No, y esa es su perversión. Esa es su perversión y ya, o sea, ese día y ya, pareciera más neurótico, pero pero lo hace. Entonces, Pero sí existe, o sea, todo esto existe, claro. no solamente a nivel clínico, no creo que todos van a llegar con patología, pero sí hay manera de encontrarse, depende de tu parafilia, con lo que busques. Y aparte de eso, lo que comentó Alan al principio, es un acto consensuado entre adultos. Si están de acuerdo ambos, que las cadenas, que el vestido, que los tacones, que el travestismo, qué sé yo, adelante. El chocolate blanco, que el chocolate negro. Pero aquí el problema radica precisamente cuando una de las partes no está de acuerdo. Precisamente. Y que a veces una de las quejas es precisamente esa cuando llegan a terapia, el de mi pareja no quiere aceptar este gusto mío, por así llamarle, ¿no? Intentan forzar las cosas y eso es lo que va terminando al final desgastando la relación. Cuando a lo mejor ahí lo más sano es tal cual, bueno, ya aceptaste que tienes ciertos gustos, ya acepta que la otra persona no los tiene, pues consiguiente, al final de cuentas va a haber alguien que va a ser compatible con esos gustos, ¿no? Y no hay necesidad entonces de desgastar un vínculo entre dos. Así es. Comentaban, bueno, no sé cómo estamos de tiempo porque comentaron algo acerca del fetiche. ¿Cómo surge el fetiche? Adelante, sí. Adelante. Ok, bueno, cuando hablamos acerca del objeto fetiche, precisamente hay que tenerlo en consideración de que guarda una estrecha, pero muy estrecha relación con el objeto fóbico. Nada más que a primera instancia el objeto fóbico se le teme, pero al objeto fetiche se le va a amar y se le va a querer de cierta manera, ¿ok? ¿Cómo se instaura de cierta manera desde la infancia? Hay que tener en consideración, ojo, dentro del proceso terapéutico con aquí los pacientes, que el objeto, dependiendo de sus cualidades, los simbolismos, representaciones simbólicas, etc., va a tener ciertos rasgos muy característicos, ya sea del objeto primario, ¿ok? Entonces, dicho esto, desde la infancia tuvo que haber algo ahí en cuanto al objeto primario que de cierta manera le generó un placer, pero no un placer como cualquiera, sino de cierta manera un placer exacerbado, ¿ok? Estamos de acuerdo que el niño como tal no va a decir, ay, yo tengo un fetiche, imposible es, para empezar, ¿ok? Entonces, cuando surge esta parte de la castración, no me voy a meter en el terreno de que si es una castración buena o mala, simplemente una castración y retomo un postulado que de cierta manera se le llama el objeto transitorio. ¿Qué es ese objeto transitorio en donde se depositan todas esas angustias y frustraciones del niño en un objeto que tiene que ser, bueno, algunos lo plantean que tiene que tener muchos colores, pero sobre todo tiene que ser resistente y no vivo? Como ejemplos tenemos que la cobijita, que el almohadita, el peluche, etc. ¿Okay? ¿Por qué retomo esto del objeto transitorio? Porque de cierta manera el objeto transitorio va a darle, va a disminuir los niveles de angustia a ese niño. ¿Por qué? Porque después de este objeto transitorio ya va a desear nuevos objetos. ¿Ok? La parte, y de hecho Joseph Ratner lo retoma, que la gran mayoría del fetichista saca a flote esa sexualidad experimentando en la adolescencia. Entonces estamos de acuerdo que va a retomar nuevamente esa sexualidad desde la infancia, de cómo era el dinamismo con los objetos primarios, cómo era ese dinamismo con el objeto transitorio, y de cierta manera va a retomar ese objeto transitorio, pero ahora convertido en fetiche, con otras cualidades que lo que les había comentado hace rato con el objeto primario. Que los tacones, que de repente la lencería, que de repente la cuestión leather. Entonces, desde ahí el adolescente va a comenzar a experimentar esa sexualidad. Como comentaba Alan, hoy en día es muy fácil encontrar material de contenido pornográfico en la internet. De cualquier tipo. De cualquier índole. Y de hecho, si hablamos bueno, que es bastante común de pornografía infantil, bueno, hay sitios dentro de la Deep Web. Cuestiones hay de canibalismo, de necrofilia, de zoofilia, bla, 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 la encuentran en la Deep Web. ¿Ok? Entonces, esto va a generar de cierta manera y va a despertar eso que de cierta manera tenía sepultado durante bastante tiempo. Y a partir de aquí, si no hubo una adecuada castración, tenemos como resultado de cierta manera actos parafílicos, o que van apuntalando para algo no sano. No lo voy a llamar no normal,
sino algo que ya no cabe dentro de la sanidad. A mí me gusta más bueno, se me hace más breve la explicación, un tanto más lacaniana del fetiche, donde el objeto fetiche simplemente es la representación simbólica de ese falo, del cual reniega, de la falta, para tapar la falta, de la cual el perverso reniega, ¿no? Tal cual. Que pues es exactamente la misma explicación, solo que Sintetizado. ¿no? O sea, porque esta parte del objeto transicional lo que hace con el niño es precisamente recordarle a la madre, es decir, esa simbiosis antes de haber sido castrado, y es exactamente lo que hace el fetiche. Es un retorno a ese punto donde no fui castrado, y hay que recordar que ese objeto fetiche es ese mismo objeto que está rodeado de misticismo, que está rodeado de magia y toda esta parte. El objeto fetiche tiene mucho que ver también con el objeto de los amuletos, y es precisamente esta característica fálica que representan el animismo, que representan estos objetos. Hay una pregunta interesante, dice, ¿qué tan aconsejable es el recibir a un perverso en análisis y cómo se puede llevar el proceso? Es que un profesor comentaba que era muy difícil tratar con este tipo de personas, ya que una de sus finalidades es dañar al otro. Yo creo que esto es, o sea, también los analistas tenemos, neuróticos tenemos como esta parte, ¿no? Stella Weldon, que es una de las psicoanalistas que trata perversos, es así como para todos muy admirable, porque ella hace lo que nosotros deseamos hacer, pero que se corte ella, o sea, está perfecto que lo haga ella. La verdad es que, bueno, el tratar con perversos, el tratar con psicópatas, creo que deberías de tener una preparación muy grande, sí. Un analista atrás, una disciplina de estar con tu analista, porque si pudiera ser que te pusieras incluso en peligro tu vida. O sea, si es algo que hay que saber tratar. Sí, yo sé que como fantasía neurótica, todo el mundo quizás quiera tratar un perverso en su vida, pero cuando te cae un psicópata, por ejemplo, a mí me cae un psicópata, me quedo perversos. La verdad es que yo los corro la primera, o sea, los corro en el sentido de yo no tengo experiencia suficiente y te mando con alguien que sí la tenga, porque de pronto sí es una situación en donde justamente lo que quería, bueno, le doy parte del goce, es si lo que quería era llamar mi atención y asustarme, lo logró, tan lo logró que prefiero que se vaya y entonces lo haga con alguien más. Pero creo que desde mi punto de vista sí tendría que tener mucha preparación y no es cosa de juego de que le entren y digan, ay, si no vas a ir con un psicópata, porque también como el detalle es dañar al otro, puede llegar un perverso a decirles que violó, que mató, que hizo, y ustedes no pueden hacer absolutamente nada, y les puede dar incluso amenazas tácitas, o sea, es así como son muy especiales y saben lo que están haciendo. De hecho, alguien que así diga, juegue y diga, no, pues nada más era broma, no es broma, o sea, lo traen ahí porque pues en el inconsciente se les va. Entre broma y broma, bueno, el chiste en Freud, ahí hay algo de verdad. Entonces, sí es difícil y creo que para muchos de nosotros leer a los que tratan los perversos va a ser todo un goce y de decir, ahí la dejamos, yo por lo menos, esa sería mi postura, ¿no? Las preguntas, todos los comentarios, perdón. Daniel Palacio nos dice, muy buen programa, por cierto. Fernando Almeida nos dice, hagan un poco más largos los programas de los sábados. Más analítico. Agua Luna nos dice, excelente tema y el abordaje, felicidades, muchas gracias. Angie Doll nos dice, saludos, me encanta el tema. Creo que son todos. Acá va llegando otro. Patricia nos dice, hola, buenas noches a todos desde Medellín, Colombia. Como siempre, excelente tema. Gracias y saludos hasta Colombia. Nos habla, bueno, acá yo tengo otros, a ver, déjame ver, porque ya fueron tantos que ya. Sí, Víctor nos pregunta que si entonces la perversión siempre está latente. Pues puedes, mientras no se exprese, pues está latente, pero casi siempre está expresada. En un border, ¿no? Tomar en cuenta de que está la parte del perverso sexual y el perverso moral. Cuando se aborda y entramos en terrenos del perverso sexual, se delata mediante su mismo discurso. Sí, o sea, si no está su discurso presente, pasa como cualquier otro neurótico. Y Fernando nos pregunta, bibliografía que recomendemos para saber más acerca de las parafilias. Aquí está Psicología y Psicopatología de la Vida Amorosa de Joseph Ratner, que es uno de los que en lo personal gusta.
pero pues también hay varios. Hay muchos de psicoanálisis, se llaman así, perversiones sexuales, recomendables. Sí. Y hay 3 libros de Freud buenísimos, que bueno, de ahí es de donde inicia la teoría de las perversiones desde el psicoanálisis. Pegan a un niño, así básico, fundamental para entender el fetichismo también. Y me falta uno, no recuerdo cuál es el tercero, que habla también de las perversiones de Freud. Bueno, esos dos, hay un tercero más que también, digamos, en Freud, un clásico para poder entender cómo se crea la Pues la inclusive perversión. en la bibliografía que manejé en el programa anterior habla acerca del sadomasoquista, que es ay, acuérdenme el nombre de Alberto Eger, psicopatología. Alberto Eger. No, Manuel. Perversiones morales de Alberto Eger. Gracias. Víctor Giancarlo nos dice: excelente programa, excelente tema. Cristian Eduardo, hola, saludos. ¿Podrían hacer rápido un comentario acerca del término perversión, que creo en francés es padre versión? Saludos desde Ecuador. Sí, es un término de Lacan, de las variaciones del padre, con respecto de que no hay nombre del padre y por lo tanto hay, digamos, todas estas variaciones del padre que no sustenta la ley, ¿no? Entonces, pero el sadomasoquista, digamos, es una versión del padre, una versión sexual del padre, y así todas, pero no es el padre o el nombre del padre, sino las versiones eternas del padre. ¿Qué más? ¿Cuánto falta? Son 8:54. ¿Faltan mucho? Faltan 6. Ah, ok, bueno, pues nos hace la invitación. ¿No? Aunque sea deje sirvo para... No, claro. Puedes, Eso va para los grupos. Ah, sí. Bueno, les hago la cordial invitación de próximo jueves 18 de octubre. Estamos por aperturar la especialidad en psicopatologías, que prácticamente, de perversiones, perdón, que prácticamente es análisis y en cuanto a la estructura perversa. Análisis, comprender el dinamismo y toda esta cuestión. ¿Vale? Les hago la invitación también para que visiten la página de Facebook, que es Instituto Psicoanalítico de las Perversiones, en donde aparecen más detalles. Digo, aquí en el póster no aparecen los temas que se van a abordar, pero ahí en la página está la imagen, o de igual forma en Café Psicoanalítico o Colegio. Al Colegio Mexicano de Psicoanalistas, de la MSP, también hay. Y también en las diferentes especialidades que manejan mis compañeros. Ahí también pueden. Curso presencial y en línea. Exacto. Vale. Ok, muchas gracias. A ver. Nos sugieren también Lucy Espinosa que tratemos después el caso del monstruo de Catepec, que ahorita tenemos. Uy, buenísimo, María Rubalcaba también, saludos. Aquí decían Nos algo. vamos a desmenuzar ese caso. Lo vamos a desmenuzar. A desmembrar. Decían algo. Acá decía Rosario Rivera. Los asesinos seriales se excitan al momento de cometer un crimen, incluso algunos llegan al orgasmo, pues sí, pero es esa sexualidad grotesca, digamos, no es tanto, pero es tanta la excitación que tienen que todo se desborda, ¿no? Es tan primitivo que en esos actos justamente tan primarios encuentran una satisfacción. No, y de cierta manera es un constante evolucionar del síntoma. Sí, y que es involutivo, porque de pronto dicen, alguien comentaba, bueno, pues las nuevas sexualidades, nada, están fijados en lo más primitivo. Hay una fijación en lo más primitivo. Entonces ahí se encuentra, sí, pero lo más primitivo encuentra placer que cualquier animal, ¿no? Y en esta psique está totalmente atrofiada y no puede avanzar. En las prohibiciones primarias, el caso del monstruo de Catepec, el canibalismo, ¿no? Y asesinato. Marlita Alvarado, respecto al comentario del tratamiento con estructuras perversas. Entonces, si fuera forzoso el tratamiento, ¿cuáles serían las metas más objetivas para trabajar? Si fuera forzoso. Digo, por ley, que te manden a alguien o en la cárcel. Lo que hacía Stella Weldon, entendí. y comentábamos que lo que hacía Stella Weldon es que ella trataba a los perversos solamente si veía algún tipo de estructura neurótica, o sea, por eso decíamos que eran como quizás más border, pero por ejemplo, los perversos que trataba eran los ladrones, generalmente raterillos y todo esto, y que tuvieran culpa. En el momento en que tenían la culpa, entonces era posible tratarlo. Pero ella tenía, o sea, a ella le mandaba el gobierno de Inglaterra a los pacientes
y si ella veía un rasgo de tratamiento, lo dejaba en terapia, pero si no, se iba a la cárcel. O sea, ya era, la solución era pero penitenciaría, ¿no? No penicilina. Y si no tienen posibilidad de tratamiento y ellos están totalmente convencidos de que lo que hicieron fue adecuado, pues tienen que pagar ante la ley. O sea, no creo que vayan a forzar a un perverso a entrar a terapia. No se podría, y más si hizo algo muy, o sea, un crimen o algo muy fuerte. Ya comprendo la parte de que es forzoso, o sea, de que vaya, supongamos estar trabajando en una cárcel o un psiquiátrico, qué sé yo, ¿no? Sí. Aquí, como comenta Alan, primero la diferencia entre rasgo y síntoma. Si de plano perverso presenta rasgos neuróticos, sí se puede hacer algo. Pero si no, inclusive el mismo paciente se va a ir. Claro. Digamos que hay 4 características típicas cuando llega un perverso, normalito, así, ¿no? Ahí como tal. Digamos, en primer lugar llega por una herida narcisista, una depresión, lo más seguro. Tú te enteras de su perversión en el transcurso de las sesiones, no llega por la perversión. 3, digamos, va a perversionar el vínculo, va a hacer perversión de transferencia clásica. Y si uno no se presta al juego, pues se va a ir, que es por lo regular lo que pasa. Entonces, por lo regular los perversos se van de la terapia, así por suerte, no se quedan ahí. Pero bueno, uno maneja su herida narcisista, pues su depresión, y pues ya, y luego se van, pues sí, no hay nada más que hacer con ellos, ¿no? Hay de hecho un modelo de forma a modo terapéutico, obviamente no con adulto, sino con niño y adolescente, que es cuando sí se puede rescatar algo. Pero con un adulto, sobre todo lo que comenta Alan. Sí, bueno, ahí está, la renegación, mecanismo de defensa de las perversiones. Muy bien, contestando la pregunta. Mariana Rubalcaba, excelente tema, saludos. Lucy Espinosa nos dice que Hitler y su escoprofilia. Y ya son. Y listo, pues terminamos el día de hoy. Lo quieren hasta las 3 de la mañana. Ya que salgamos en Radio Universidad, ya les avisaremos. Ese programa es de medianoche, nos van a ver después de medianoche. 1 de la mañana. Muy bien, pues despídanse, por favor. Muy bien, pues que tengan buen fin de semana y diviértanse este fin de semana. Eso. Gracias por haber compartido con nosotros las noches de café. Muchas gracias y saludos también a los amigos de YouTube. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, muy agradecidos por el tema, ha sido de su agrado y, insisto, estamos próximos por aperturar, por si se quieren inscribir, adelante. Saludos, buenas noches y pues que la pasen genial. Así es, muchas gracias, muy buenas noches, que tengan un buen fin de semana y nos vemos el siguiente viernes aquí sin falta. Gracias y que tengan un muy buen día. Hasta luego. Ahí la musiquita. La música.